Hay noches en las que la luz dentro de un pequeño club se siente más cálida que el propio sol. Una banda se instala en un groove lento, el público se inclina hacia adelante y una voz vieja y familiar se alza como el humo que se enrosca desde una vela olvidada. Era el tipo de voz que podía ablandar el dolor o abrirlo de par en par. Nadie en esa sala sabía que estaban escuchando a un hombre que huía de una vida llena de lugares rotos. Nadie sabía lo alto que había escalado solo para estar en ese modesto escenario, envuelto en un resplandor mucho más pequeño que las arenas que alguna vez comandó. El silencio entre sus notas contenía más verdad que cualquier aplauso. Y, sin embargo, los que lo oyeron esa noche sintieron algo despertando, un recuerdo de amor, de pérdida, de un mundo donde la música soul podía curar lo que la vida había dañado. Pero como una voz que definió una era desaparece en las sombras. Como un hombre que ayudó a elevar a un grupo legendario a la historia termina cantando para extraños que nunca supieron el peso que llevaba. Esta es la larga y sinuosa historia de un don, una herida y un legado que se negó a desvanecerse. Nació una mañana de abril en Cincinnati, un lugar donde las campanas de la iglesia sonaban más lejos que cualquier promesa, y donde las familias se aferraban a la música porque a menudo era lo único que tenían. Entonces se llamaba Felipe Walker, mucho antes de que el mundo lo conociera por otro nombre. En esa casa, la fe no era solo enseñada, se respiraba. Las voces se superponían en los ensayos dominicales, los niños aprendían armonía antes de comprender el desamor. Pero el desamor llegó pronto. Sus padres se separaron cuando aún era joven, dejándolo a él y a sus hermanos atrapados entre dos personas que los querían pero no podían quedarse. Cuando su madre se fue a Detroit con otro hombre, los niños fueron internados en el Calder Orphanage Asylum. Y para Felipe, la verdad más dura no eran los pisos fríos ni las rutinas estrictas, era saber que ambos padres estaban vivos en algún lugar, fuera de su alcance. Pasaron 5 años así, días que se confundían con noches. Entonces una mañana él y su hermano huyeron. 2 niños a pie, corriendo lejos del abandono, persiguiendo una pieza de sí mismos que temían desaparecer. Su hermano se dirigió hacia el norte, a Detroit, en busca de la madre que se había ido. Felipe volvió a Cincinnati, a un padre que trabajaba más de lo que dormía, un hombre que hacía lo mejor que podía con poca guía que ofrecer. Felipe pasó por varias casas, quedándose con parientes y tomando cualquier trabajo que lo mantuviera en movimiento. La inquietud se volvió una segunda piel. Y luego, a los 15, hizo algo que muchos chicos en lugares duros hacen, mintió sobre su edad y se enlistó en el ejército. Le creyeron. Se puso el uniforme y entró en un mundo donde la estructura reemplazó la incertidumbre. El servicio le dio moretones, disciplina y un GED. Pero también lo devolvió a la música. En las horas tranquilas tras los ejercicios, practicaba boxeo para liberar tensión y cantaba para sobrevivir. Su voz, cruda y desprotegida, llamó la atención de músicos que reconocieron su gravedad. Esa conexión lo llevó brevemente a la banda de Otis Redding, un vistazo a un futuro que todavía no tenía el coraje de reclamar. 7 años después, dado de baja y cambiado por experiencias que la vida rara vez enseña con suavidad, siguió a su hermano a Detroit. Juntos formaron los Walker Singers, un grupo gospel que llevaba el fuego de su infancia. Pero el gospel no pagaba el alquiler, y las calles de Detroit hervían con nuevos ritmos. Así que se alejó de la música religiosa y escogió la escena secular del R&B, una decisión que moldearía todo. Abandonó el apellido de su padre y tomó el de su madre, añadiendo una letra como si reescribiera su propia historia. Y fue con este nuevo nombre que se cruzó con Bootsy y Catfish Collins, 2 hermanos cuyo sonido era tan salvaje como sus espíritus. Lo integraron a los Pacemakers, una banda al borde de algo grande. Aquí fue donde el mundo finalmente empezó a oírlo. Detroit fue una encrucijada para él, un lugar donde viejas heridas encontraban nuevas oportunidades. La noticia corría rápido en esa ciudad, sobre todo entre músicos buscando la voz que pudiera elevar una canción a lo inolvidable. Cuando The Spinners comenzaron a buscar un cantante principal, fue la familia la que habló primero. G.C. Cameron, ya parte del grupo, dijo que su primo tenía un tono como nada que hubieran escuchado. Incluso Eddie Kendricks asintió, instándolos a no dejar escapar esa voz. Pero el tiempo, como siempre, jugó su papel. The Spinners estaban abandonando Motown, saliendo de la larga sombra de un sello que nunca les había prestado toda su atención. Aretha Franklin lo señaló hacia Atlantic Records, donde el productor Tom Bell estaba moldeando lo que sería el sonido de ciudades enteras.
Bell tenía la paciencia de un artesano y la intuición de quien sabe convertir una voz en una historia. Cuando Felipe entró en la sala, Bell reconoció de inmediato la electricidad. Lo que vino después fue una especie de revolución silenciosa. En 1973, The Spinners lanzaron su álbum homónimo y, de pronto, el grupo que había esperado años por reconocimiento se encontró en el centro del mundo del soul. Y Be Around, con Bobby Smith en la voz principal, flotó por todo el país como una brisa cálida. Luego vino Could It Be I'm Falling in Love, donde la voz de Felipe se entrelazó con la de Bobby con una suavidad casi frágil. La gente no solo escuchaba esas canciones, las llevaba consigo. Y entonces llegó la actuación que lo cambió todo. One of a Kind, Love Affair, le dio a Felipe espacio para estirarse, para apoyarse en los recovecos de una melodía como solo él sabía hacerlo. Había algo en su fraseo, una inflexión, una vacilación. El leve sonido de un hombre que dice la verdad incluso cuando las palabras son prestadas. El público lo reconoció al instante. Era la voz de alguien que había vivido cada línea. El impulso no se detuvo. Su siguiente álbum, Mighty Love, amplió aún más su alcance y los llevó a tocar al Rumbling de Jungle, donde Muhammad Ali entrenó bajo el sol africano. Existen imágenes de Felipe y Ali practicando boxeo con sonrisas, dos hombres riendo como chicos que habían escapado a su destino. Por un momento, el mundo pareció lo bastante pequeño para contenerlos. A mediados de los 70, Felipe se había convertido en el pulso no dicho de The Spinners. Su voz se elevaba en Sadie con la ternura de un hombre que canta a una memoria que se niega a soltar. El público lo percibía. Algunos decían que la sala cambiaba cuando interpretaba esa canción, que la gente se inclinaba más, como si ocurriera algo sagrado. Luego vino The Rubber Band Man, un estallido de alegría que hizo bailar a las radios por todo el país. Por primera vez, Felipe Wynne estaba exactamente donde había soñado, no en un uniforme, no huyendo de una infancia que no podía reescribir, sino al frente de un escenario, llevando un grupo que había esperado décadas a que el mundo finalmente los escuchara. Este fue el cenit antes del giro. El éxito puede ser un compañero silencioso, pero también lo es la duda. Mientras The Spinners ascendían, voces externas comenzaron a rodear a Felipe, susurrando la misma tentación familiar: podrías ser más grande por tu cuenta. Era el tipo de mensaje que encuentra una grieta incluso en la base más sólida. Y para un hombre que se había reconstruido más de una vez, la idea de estar solo parecía tanto una promesa como una advertencia. Con el tiempo, los susurros crecieron y mostraron dientes. Felipe empezó a creer que debía ser el nombre en la marquesina, no solo la voz en la armonía. Pidió que el grupo cambiara su nombre a Felipe Wynne and the Spinners, un movimiento que desconcertó a hombres que habían pasado años labrando un reconocimiento equitativo. Le dijeron que lo querían, pero la respuesta fue no. El grupo había sobrevivido demasiado para renunciar a su propia identidad. Así que se fue, no con rabia, sino con la certeza herida de alguien convencido de que el destino lo llamaba en otro lugar. El escenario que antes lo sostenía ahora parecía un lugar del que debía escapar. Pero la verdad era más simple: dejar The Spinners significaba salir del capítulo más seguro de su vida. Su primer álbum en solitario, Starting All Over, prometía en el título pero poco más. Atravesó las listas con discreción, apenas notado en un mercado que alguna vez lo acogió. Lo intentó de nuevo, reconectando con Bootsy Collins y George Clinton, sumergiéndose en el mundo salvaje del P-Funk. Por un momento pareció haber encontrado otro hogar, un lugar donde la excentricidad era bienvenida y los límites no importaban. Su voz se deslizó en Not Just Ni Depp, rozando a una nueva generación de oyentes. Pero el impulso no es lo mismo que el pertenecer. Surgieron sellos que vinieron y se fueron. Contratos que se abrieron y cerraron. Su lanzamiento de 1980, We Have Been, titiló brevemente y se apagó. A principios de los 80, era un artista buscando una ventana que ya no se abría tan fácilmente. Entonces llegó el 13 de julio de 1984. Actuaba en Ibis, un pequeño club en Oakland, promocionando lo que sería el último álbum de su vida. La sala estaba llena pero era íntima, el tipo de lugar donde podías ver al cantante respirar. Felipe estaba vibrante esa noche, caminando entre el público, estrechando manos, dejando que la gente sintiera la calidez que llevaba incluso cuando el foco se atenuaba. Durante el bis cantó Love Don't Love Nobody, una canción que había sido refugio alguna vez.
Pero al atravesar la multitud, la fuerza de su cuerpo cambió. Testigos dijeron que dejó caer el micrófono como si soltara un peso que había cargado demasiado tiempo. Entonces se desplomó, rodeado de jadeos, manos ayudantes y la impotencia que llega cuando una vida cambia en un instante. Una hora después, el hospital lo declaró fallecido. Tenía apenas 43 años. Lo que siguió fue quizás el capítulo más silencioso de todos. Solo 8 personas asistieron a su funeral, un número tan pequeño que sonaba más a eco que a despedida. Y como si el dolor necesitara capas, la tragedia siguió a su familia. Un hijo fue asesinado por violencia en Compton. Otro se ahogó mientras salvaba la vida de un desconocido. El peso de todo ello presionó contra la memoria de un hombre cuya voz una vez levantó al público en masa. Esta fue la caída que nadie vio venir, el silencio después del aplauso. Para muchos estadounidenses, su voz vivía en el fondo de sus vidas, saliendo de radios de coche, girando en tocadiscos en salas donde las familias se reunían tras jornadas largas. The Spinners formaban parte del tejido del país, aun cuando los libros de historia no siempre pronunciaban su nombre. La gente conocía las canciones, sentía las armonías, marcaba el ritmo con los dedos. Sin embargo, pocos se detenían lo suficiente para preguntar por el hombre detrás de algunos de esos momentos inolvidables. En el panorama más amplio de la música estadounidense, el reconocimiento puede ser desigual. Artistas que moldean eras enteras a veces se deslizan por las grietas cuando el foco se mueve. Y para los músicos negros, especialmente los que llevaron el soul y el R&B durante los 70, la brecha entre influencia y reconocimiento a menudo fue profunda. La ausencia de The Spinners en el Rock and Roll Hall of Fame desconcertó a muchos que entendían cuán fundamental era su sonido. Para algunos, no parecía tanto un olvido como una silenciosa desestimación de un legado importante. Fuera de Estados Unidos, la historia se veía distinta. En el Reino Unido, sus discos eran apreciados, estudiados y reproducidos por generaciones que adoraban la pureza del sonido Philly Soul. En Europa, sus giras llenaban salas donde el público escuchaba con una reverencia que sugería estar presenciando algo raro. Y en África, donde Felipe Wynne se paró junto a Muhammad Ali durante los eventos del Rumble in the Jungle, la imagen del arte negro elevándose en un escenario global llevaba su propia poderosa simbología. Pero en casa, la narrativa se suavizó demasiado pronto. Los medios estadounidenses siguieron adelante. Las emisoras cambiaron de formato. Llegaron nuevas estrellas con nuevas historias. The Spinners continuaron actuando, pero su historia fue tratada a menudo como una nota al pie más que como un cimiento. Y Felipe, que había vertido tanto de sí en cada escenario, se convirtió en un recuerdo conocido sobre todo por quienes vivieron la época o amaron la música lo suficiente como para mirar atrás. Aún así, para los oyentes mayores, su voz sigue siendo una brújula. Marca una época en que la música soul no era solo entretenimiento, era una forma de sobrevivir al mundo. Una manera de recordar quién eras antes de que la vida te pusiera a prueba. Al escucharlo, regresan a momentos que pensaron haber perdido. Es aquí, en la lealtad silenciosa de los corazones estadounidenses y en la admiración constante de audiencias extranjeras, donde su legado encontró una segunda vida. El reconocimiento pudo ser desigual, pero el impacto nunca lo fue. El legado es algo discreto. No siempre se anuncia con premios, ceremonias o nombres grabados en mármol. A veces perdura en los espacios que la gente no menciona, en la calidez de una melodía conocida, en la memoria de una voz que una vez hizo que una sala llena se sintiera amable. Ahí vive Felipe Wynne. A pesar de toda la turbulencia que cargó, su don nunca falló. Su falsete se elevaba como una pregunta, tierno, buscador, inconfundiblemente suyo. Moldeó la identidad de The Spinners durante los años en que la música soul encontró su lugar en los hogares estadounidenses. Su fraseo, su urgencia, su disposición a abrazar la emoción sin excusas le dieron a cada canción un pulso que los oyentes sintieron mucho, antes de comprenderlo. Incluso ahora, cuando Sadie, The Rubber Band Man o Could It Be I'm Falling in Love suenan por un altavoz, su presencia es inmediata, intacta. The Spinners siguen de gira, llevando sobre sus hombros el peso de décadas. El tiempo se ha llevado a muchos de los miembros originales, dejando a Henry Fambrough como la última voz del comienzo. Sin embargo, el grupo sigue adelante, honrando la historia que los formó. Sus armonías siguen siendo un puente entre generaciones, prueba de que la música real no se desvanece.
Se instala en las personas y pasa a formar parte de las historias que guardan más cerca. Y la historia de Felipe, aunque marcada por la pérdida, ofrece algo más suave al final. Un recordatorio de que la genialidad no siempre llega envuelta en certeza. Un recordatorio de que el corazón humano es frágil aun cuando la voz es fuerte. Un recordatorio de que algunos artistas viven sus momentos más verdaderos no en la fama, sino en la gracia silenciosa de ser recordados. Años después de su partida, los oyentes vuelven a él. Vuelven no por titulares, sino porque su sonido es como una ventana abierta, un lugar donde la pena y el consuelo respiran el mismo aire. El hombre que una vez huyó de orfanatos, de la duda, de los límites que le impusieron, dejó un cuerpo de trabajo que sigue sosteniendo a quienes lo escuchan. Si su último escenario fue pequeño, su eco no lo fue. Y si esta historia te trae un recuerdo, de una canción, un momento o alguien a quien amaste, siéntete libre de compartirlo abajo. A veces el acto